Hola chicos, bienvenidos a este primer video de el curso de control de procesos, ya entrando en materia. Bueno, siempre voy a iniciar los videos presentándoles los temas que incluye este video o cada video, y en este caso pues es la primera unidad, estamos hablando de la primera unidad y el video número uno. La primera unidad, pues vamos a ver temas relacionados con la introducción a la dinámica y control de procesos. Es decir, es conocimiento general de la asignatura. Los temas que vamos a ver es la definición de sistema, vamos a ver gráficas de control y respuesta, simplemente de manera introductoria. Vamos a recordar qué es el estado transitorio y qué es el estado estacionario. Y por último, vamos a hacer vamos a hablar de las funciones temporales, que es una nueva manera de ver los modelos matemáticos que definen a un sistema. Bueno, entonces, primero que nada vamos a empezar por la definición de qué es un sistema. Estoy seguro que en los videos que les pedí que vieran ya se incluía parte de qué es la definición de un sistema. ¿Sí? Sin embargo, pues voy a estar repitiendo de repente uno que otro concepto simplemente para, pues, digamos que darles una definición en mis propios términos. En un sistema lo podemos resumir la definición de un sistema como un conjunto de elementos interrelacionados entre sí. Por ejemplo, acá tenemos o simplemente una olla con agua cualquiera que tiene un termómetro, supongamos este es un símbolo de un termómetro, supongan que el termómetro pues está acá metido, ¿no? En la olla. Se está calentando el agua de la olla y finalmente, pues cuando le estamos agregando calor a la olla, pues esto va a hacer que se eleve la temperatura. La parte importante de un sistema es que necesariamente tienen que haber elementos interrelacionados entre sí. Por ejemplo, acá estamos viendo que cuando se está quemando algún combustible, cuando está quemando gas, el gas pues va a ceder energía a la olla, es decir, está viendo una ganancia de calor. Entonces, esta es la manera en la que se relaciona, por ejemplo, la apertura de una válvula de gas, que tanto gas dejó pasar, con cuánto se va a estar calentando el agua. El agua, a su vez, pues al elevarse su temperatura, va a hacer que los sensores de temperatura empiecen a marcar mediciones más elevadas y empieza a haber una medición más elevada de temperatura, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, nosotros pudiéramos, por ejemplo, relacionar la apertura del gas o de la válvula de gas de una estufa con la temperatura que se va a alcanzar. Eh, Cabe aclarar que, pues, por ejemplo, si es importante mencionar que necesariamente los elementos tienen que estar relacionados entre sí. Si hay algún elemento por acá, no sé, cerca, no sé, una madera, una puerta, no sé, cualquier objeto, si no está interactuando de ninguna manera con esto que estamos viendo acá, pues no forma parte del sistema. Para que sea parte de un sistema, tienen que intervenir, tienen que causar algún cambio o representar alguna posible causa de cambios, aunque sean muy leves, pero en todo el sistema. En ese sentido, por ejemplo, podemos incluir en el sistema cosas, detalles tan pequeños como esto, las jaladeras de esta olla. Porque pues finalmente por acá se puede estar disipando calor y pues eso significa que pueden generarse pérdidas de energía, ¿correcto? Entonces a veces detalles tan pequeños como una jaladera en este caso puede formar parte del sistema, pero otros accesorios que pudieran estar cercanos no van a formar parte del sistema. Bueno, ahora quiero hablarles acerca de qué son las gráficas de control y las gráficas de respuesta. Bueno, acá les estoy presentando dos variables. Una variable que es la apertura y la otra variable que es la temperatura. En ese sentido, supongamos que la apertura
de la válvula de gas, lo que va a controlar es finalmente cuánto gas está quemando. En ese sentido, mientras más abro la válvula de gas, mayor temperatura va a alcanzar el sistema del agua, ¿no? Entonces, hay una relación directa entre la apertura de la válvula de gas y la temperatura. En ese sentido, nosotros podemos hacer una gráfica, podemos llegar a hacer una gráfica de respuesta y una gráfica de control. Acá se está introduciendo este nuevo concepto de gráfica de control. El de gráfica de respuesta quizás se les haga conocido, pero bueno, por ejemplo, supongamos que la apertura de una válvula la podemos graduar en qué tan abierta, de todas las posiciones que pueda tener esta válvula, qué tan abierta puede estar en términos de un cuarto, medio, tres cuartos y uno, donde uno significa totalmente abierta. Correcto, entonces completamente abierta. Y el cero, ¿qué significa? Que la válvula está cerrada. Entonces, cuando está cerrada no permite el paso de gas y cuando está totalmente abierta, pues permite todo el paso del gas. En ese sentido, los puntos intermedios pues son fracciones. Fracciones como un cuarto, que sería el equivalente quizás a que la válvula se encuentra al mínimo, a una temperatura intermedia, a una temperatura relativamente alta y muy alta. Por ejemplo, una gráfica de control expresa cómo se va moviendo la variable que va a controlar todo el sistema. Por ejemplo, supongamos que en el tiempo cero yo decido abrir la válvula. Antes del tiempo cero, pues la válvula está totalmente cerrada. Y en el tiempo cero, yo decido abrir la válvula. Esa válvula, supongamos, vamos a empezar abriéndola a un cuarto, por ejemplo, que significa que yo la abro al mínimo. Entonces yo abro la válvula y durante todo el tiempo, en el minuto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hasta el infinito, eh, la válvula va a estar abierta siempre en la misma, es decir, en la misma posición. Cuando yo hago esto, se va a generar una respuesta en la temperatura, es decir, enseguida yo prendo el fuego, la temperatura del sistema va a comenzar a incrementar. Al inicio, la temperatura del sistema pues está a una temperatura, digamos, constante, ¿no? Una temperatura en equilibrio con el ambiente. Por ejemplo, en este caso, así como tenemos puesta esta gráfica, este punto, por ejemplo, pudiera ser 15 grados centígrados. Este es 20, 25, hay incrementos de 5 grados. Pongamos en el estado estacionario, es decir, antes de añadir calor, de perturbar el sistema, pues el agua se encontraba, digamos, a 20 grados. Es decir, en el tiempo antes de cero, el agua venía por acá y estaba caliente, perdón, a una temperatura de 20 grados. En el tiempo igual a cero es cuando yo perturbo el sistema, es decir, yo empiezo a calentar. ¿Qué es lo que genera esto? Una respuesta en la temperatura. Lo que va a pasar es que se va a perturbar el sistema, va a tener un pequeño retraso en el tiempo, ya que pues obviamente al empezar a calentar la temperatura o el calor no se disipa de forma homogénea y tarda a veces un poco en empezar a elevarse la temperatura. Y provoca una señal de este estilo. Bueno, ¿qué es lo que estamos observando acá en esta gráfica? Pues simplemente es la respuesta en la temperatura. Bien, lo que estamos viendo acá es que finalmente la temperatura llega a un momento en el que se estanca, es decir, llega un momento en el que se estabiliza en un valor de referencia. Por ejemplo, vamos a suponer que acá se está estabilizando, pero a un valor de 35 grados centígrados. Se vuelve asintótica los valores de temperatura con 35 grados centígrados. Vamos a suponer que se alcanzó una temperatura de 35 grados centígrados. Entonces, cuando tenemos una válvula abierta un poquito, es decir, al mínimo, pues se va a alcanzar. Al principio tenemos un periodo donde existen muchos cambios en la temperatura y después deja de cambiar. Recordemos que a este periodo se le llama al periodo de los cambios, es decir, lo que sucede desde acá hasta, digamos, acá, le llamamos estado transitorio.
Y el periodo cuando todo se estabilizó, cuando alcanzó, eh, cuando los valores de temperatura, en este caso de la variable dependiente, ya no cambian con el tiempo, le llamamos estado estacionario. Bueno, quiero mencionar que normalmente en las carreras, las distintas carreras, ya sea ingeniería en alimentos, ingeniería química industrial o ingeniería en biotecnología, normalmente en sus cursos que tienen que ver con procesos, casi siempre terminan haciendo ejercicios, exámenes, o ven los temas relacionados al estado estacionario. Es decir, todas las ecuaciones que llegan a resolver tienen que ver con el estado estacionario. Y en el estado transitorio a veces lo mencionan, a veces ven uno que otro ejercicio, pero se estudia pues mínimamente. ¿Por qué? Porque pues es algo complicado. Trabajar en el estado transitorio involucra mayor capacidad de cómputo, involucra muchas más matemáticas. ¿Por qué? Porque todo está cambiando. Son ecuaciones mucho más complejas, son ecuaciones normalmente diferenciables, ecuaciones diferenciales, perdón. Eh, en ese sentido, eh, hay que hacer una diferencia acá entre pues, el estado transitorio y el estado estacionario. La situación es que en dinámica y control de procesos, pues, para poder controlar y predecir el valor de la respuesta a un sistema cuando se perturbó ese sistema, pues es necesario también trabajar con la parte transitoria como con la parte estacionaria. Bueno, de este mismo análisis podemos desprender otro tipo de, perdón, diversas conclusiones. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros en lugar de haber abierto la válvula a un cuarto, agarramos y lo hubiéramos abierto en, no sé, a media? Es decir, abrimos la mitad la válvula. Pues esto va a generar, hubiera generado una respuesta un poco distinta. Viene normalmente acá en 20 grados centígrados. Ah, empieza a subir, tiene un comportamiento parecido, pero va a alcanzar un estado estacionario un poco más elevado, ¿correcto? Pero el patrón es el mismo, es decir, empieza a calentarse. Una vez que yo perturbo mi sistema, eh, pues se va a generar una respuesta transitoria y después una respuesta estacionaria. La parte importante en ese sentido es que pues finalmente se va a alcanzar en el estado estacionario un nuevo equilibrio. Por ejemplo, acá pudiéramos hablar de 45 grados centígrados. Entonces, la gráfica de control, ¿qué es lo que nos muestra? Básicamente nos muestra cómo se va variando la variable independiente con respecto al tiempo. Mientras que la gráfica de respuesta nos muestra cómo va variando la variable dependiente con respecto al tiempo. Bueno, en ese sentido, hay un punto muy importante que les tengo que recalcar y es que son la novedad de que tenemos que estudiar las funciones con respecto al tiempo. Normalmente nosotros no estudiamos las funciones con respecto al tiempo. Es decir, cuando nosotros trabajamos en el estado estacionario, no nos interesa mucho el tiempo. Nos interesa que se alcance el estado estacionario, pero nunca nos interesaba en qué tiempo se alcanzaba ese estado estacionario. ¿Por qué? Porque les repito, es un poco más complejo obtener el valor de, bueno, a qué valor de tiempo se alcanzó el estado estacionario y cómo cambiaron las cosas con el tiempo en el estado transitorio. Esas matemáticas pues suelen ser un poquito más complejas. Otra conclusión que, bueno, a diferentes gráficas de control, es decir, que la manera en la que yo voy perturbando mi sistema, pues va a provocar diferentes cambios en mis variables, en mi gráfica de respuesta. Bueno, normalmente nosotros cuando realizábamos modelos en pues, diferentes asignaturas que pudieran ser fenómenos de transporte o las ecuaciones, las carreras de operaciones unitarias,
se obtienen modelos de relación que relacionan variables. En este caso, por ejemplo, podemos escribir un modelo que relaciona las variables independiente y la variable dependiente, temperatura y apertura de la válvula. Es decir, acá necesariamente tiene que existir una relación de temperatura en función de la apertura. ¿Correcto? Este era el tipo de funciones que nosotros utilizábamos en otras asignaturas, en otras áreas de sus respectivas carreras. Sin embargo, acá tenemos que empezar a trabajar con funciones temporales. En las funciones temporales ya no trabajamos o ya no relacionamos directamente la variable independiente con la variable dependiente, sino que relacionamos cada una de estas con el tiempo. ¿Por qué? Porque para poder controlar las cosas necesitamos saber en qué tiempo se van a generar ciertos cambios. Por ejemplo, en la gráfica de control acá nos estamos diciendo, en el tiempo igual al 0 se inició o se arrancó, se encendió la llama, ¿no? A un nivel de un cuarto o de media vuelta. Pero esas gráficas de control pueden ser tan variables como, por ejemplo, que en el tiempo igual a 1 se encienda hasta media, pasen 3 minutos y después se encienda hasta se abra por completo, después pasen 5 minutos, se apague por completo. Y la forma de esta gráfica de control finalmente va a afectar la gráfica de respuesta, es decir, en lugar de que se generen estas gráficas bonitas, se van a generar gráficas diversas, donde va subiendo la temperatura, después va bajando, después estaciona, etc. En ese sentido, en todo lo que tiene que ver con Dynamic Control se vuelve mucho más importante conocer cómo van cambiando las variables dependientes e independientes con respecto al tiempo. Entonces, cuando hablamos de funciones temporales, pues lo que tenemos son funciones de, por ejemplo, temperatura en función del tiempo y de la apertura en función del tiempo. Ya no estamos manejando solo un modelo, manejamos dos modelos. Técnicamente lo mismo, matemáticamente lo mismo, es decir, no estamos cambiándole nada al modelo, simplemente estamos haciendo que cada una de las variables estén ahora en función o en dependencia del tiempo. Bueno, en sentido estricto, por ejemplo, si no tuviéramos un modelo de ese estilo, supongamos que este sea que este sea el modelo que rige nuestro sistema, pues tenemos un polinomio del tipo, en una función tradicional, donde la temperatura está en función de la apertura, que por ejemplo, apertura al cuadrado más 25 veces la apertura más 3, ¿no? Es como se relaciona la temperatura con la apertura. En lugar de tener esto, lo que vamos a tener es que vamos a sustituirle, en lugar de utilizar la apertura, vamos a utilizar la apertura, pero en función del tiempo. Es decir, en cada A vamos a sustituir una función. En ese sentido, lo que vamos a obtener al final, pues va a ser que la temperatura, en lugar de estar en función de puras A's, va a estar en función de T's, ¿correcto? Es decir, de tiempo. Esto nos permite saber, como controlistas, pues predecir cuál va a ser el valor de la temperatura, pero en función del tiempo. ¿Y en función de qué? De una gráfica de control, es decir, de cómo voy encendiendo, cómo voy apagando, cómo va cambiando mi variable independiente. Entonces, acá ya no se vuelve importante no solamente cambiar mi variable independiente, sino cambiar mi variable independiente con el tiempo. ¿En qué momento decido encenderlo? ¿En qué momento decido apagarlo? ¿En qué momento decido cambiar las cosas? Entonces, podemos llegar a tener sistemas tan variables como, por ejemplo, un sistema donde arranca en ceros, de la nada empieza a subir de forma diagonal, luego se estabiliza, luego vuelve a subir en forma de rampa y luego se estabiliza y luego se apaga. Entonces, una gráfica de control de este estilo lo que va a generar son cambios un poquito, pues de momento impredecibles en una gráfica de respuesta. Vamos a ver que en un tiempo 2 es cuando se arranca el sistema, pero ya no se arranca de forma total, sino que se arranca en forma de rampa, ¿no? Entonces, una función de rampa de repente va a tener un efecto diferente sobre la gráfica de control, un encendido más lento, después una serie de estabilidad, luego vuelve a seguir creciendo y luego finalmente se apaga.
y cae. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que se empieza a volver importante en dinámica y control, que dependiendo de cómo vamos perturbando nuestro sistema, puede generar diferentes cambios en nuestro sistema. En ese sentido, pues comienza a volver importante conocer esto, cuáles son los modelos que definen o que me dicen cómo se está comportando mi sistema. Bueno, hasta acá este pequeño video introductorio que simplemente es como para poder mencionarles ciertos, ciertos, ciertas definiciones o cambiar un poquito la manera en la que percibíamos los modelos que genéricamente se venían utilizando en la carrera, ¿no? Y empezar a verlos como cambios que suceden en el tiempo. Ya no solamente es, bueno, si muevo la apertura, pues se va a generar tal temperatura. Porque lo cierto es que en la práctica, en la realidad, nos interesa saber cuándo. Esto está un poco relacionado en términos coloquiales, saber qué tanto es tantito. Si le abro un poco más al gas, cuándo se va a calentar y qué tanto. Obviamente acá tenemos un sistema muy simple, ¿no? Simplemente es una olla con agua que se está calentando, pero cuando estamos hablando de plantas químicas, de plantas petroquímicas, de sistemas biotecnológicos, pues las ecuaciones llegan a ser cientos, miles y relativamente complejas de resolver. Entonces, para atacar sistemas muy complejos, pues se va a empezar a requerir de matemáticas más complejas. Hay algo muy importante que les tengo que mencionar y es que todo lo que tiene que ver con dinámica y control, digamos que es un área muy estructurada, muy técnica, ya que digamos que a diferencia de otros cursos donde se les muestran quizás conocimientos genéricos, acá en dinámica y control uno puede, digamos, aprende básicamente una receta para aprender, para saber cómo poder llegar a controlar cualquier sistema. Lo que vamos a ver realmente es una serie de pasos que se siguen para poder llegar a conocer cuáles son las ecuaciones, cómo definir un sistema, sea cual sea este. No importa si sea muy simple o sea muy complejo, todo lo que tiene que ver con dinámica y control prácticamente ya está muy estructurado, cómo atacarlo. Entonces, a mi parecer, es una asignatura muy técnica, todo se puede dominar, pero van a requerir de mucho conocimiento. Es decir, requieren aprender muchísimas cosas para poder atacar prácticamente todos los sistemas con los que se encuentran. Vamos a hablar también al final del curso, ya en la unidad 5, qué pasa con los sistemas en donde no conocemos esto, donde no sabemos cuáles son los modelos que rigen mi sistema, que son muy comunes. De hecho, la mayor parte de los sistemas pequeñitos, de los que se encuentran en la industria, pues nunca se conocen las ecuaciones que rigen ese sistema. Muchos fabricantes de equipos pues hacen sus equipos, saben que funcionan, pero nunca obtienen ecuaciones que modelen cómo se está comportando su sistema. Aunque eso no exista, existen estrategias para poder obtener ecuaciones genéricas muy simples y poder llegar a controlar sistemas en los que no se conocen sus modelos. Siempre se menciona hasta el final, aunque en este curso lo voy a, o sea, sí se va a presentar hasta el final, pero le voy a tomar mucha importancia, ya que es, digamos, la parte o el área que todos se van a llegar a topar en la industria, que son los controles lógicos, y necesitan llegar a saber cómo funcionan, cómo operan, cómo se calibran, cómo se utilizan, qué fallas generan. Que tiene un poco más que ver con el área de instrumentación, pero la verdad es que es de vital importancia. Y al ser, a mi parecer, la única parte del curso que seguramente se van a llegar a topar con la industria, pues es importante que tengan sólido ese conocimiento. Todo lo demás tiene que ver con funciones un poquito más avanzadas, donde difícilmente lo van a llegar a aplicar, pero no por eso no es importante, ya que
forma parte de, digamos, la cultura general que debe tener todo ingeniero de procesos. Bueno, nos vemos en el siguiente video y coméntenme qué les parece este tipo de videitos.